Vamos a grabar. Bueno, la idea es agarrarle un poco la mano a la parte de derivada, usando tablas, ¿sí? Porque tampoco tenemos mucho. Ya se confirmaron más o menos los tiempos. Vamos hasta la última semana de julio, ¿sí? Con clase, ¿verdad? Y todavía no se sabe bien si la prueba final es con tribunal o conmigo, porque eso cambiaría un poco. ¿Y cuándo? Si es conmigo, aparentemente sería al final de julio. Si fuera con tribunal, sería en agosto. Entonces, por eso todavía no sabemos bien el tema de los tiempos, ¿tá? Pero bueno, la idea es no dedicarle demasiado tiempo a derivada, porque si no, no vamos a poder mirar nada de estadística, ¿tá? Pero no lo podemos cortar ya, porque si no, no van a saber derivar bien, porque lleva un poquito de práctica. Entonces, la derivada se usa para dos cosas. Se usa para estudiar las tasas de cambio, que es lo que hemos venido viendo, y se usa también para los problemas de optimización, que vendría a ser averiguar el máximo o el mínimo de alguna cosa, ¿sí? La máxima ganancia o cosas así. En principio, tengo pensado dedicarnos más bien a la parte de las tasas de cambio, porque para poder optimizar hay que manejar un poco el estudio del signo, de la función. Si es polinomio no es difícil. Vamos a ir manejando primero las tasas de cambio y después lo vemos eso. Pero necesita un poco más de teórico lo que pasa para entender la parte de optimización. Por eso que voy a ver si nos da. ¿Tá? El problema que vamos a hacer ahora es de tasas de cambio. Pero yo les voy a mostrar otro ejemplo de cómo se deriva el cociente, ¿sí? Entonces, se los leo y voy al pizarrón. ¿Se escucha bien? Porque están todos calladitos, pero ¿entiende bien? Sí, profe. Perfecto. Sí. Se portan muy bien, lo que pasa, están muy calladitos. Bueno, dice así. El título es Tasas de cambio de las ventas de un DVD. Dice, las ventas en millones de dólares de un disco DVD de una película de éxito en T años desde la fecha del lanzamiento está dada por, y ahí me dan la expresión analítica de una función. Me dicen, v de t es igual a 5t dividido t cuadrado más 1. O sea, ¿qué es lo que me da esa función? Me dice las ventas, ¿sí?, de un disco DVD según el tiempo. El tiempo está en años. O sea que si yo voy cambiando la t por 0, por 1, por 2, me dice las ventas, ¿sí? Ahora, en la parte A me pregunta, determine la tasa a la que las ventas cambian en el momento T. No sé si se acuerdan que cuando estuvimos empezando la parte derivada, que hablábamos del dinero, por ejemplo, que le puede entrar a una empresa, no solo importa la cantidad que le entra dinero, por ejemplo, a una empresa, sino la velocidad. No es lo mismo, decíamos, que le entre $1000 por mes que $1000 por día, por ejemplo. Lo mismo para las ventas de un disco. Saber la tasa de cambio te está diciendo con qué ritmo, con qué velocidad se están vendiendo. Y eso es a veces más importante que saber cuánto se vendieron, sino a qué velocidad se están vendiendo. ¿Sí? Porque tener la velocidad de cambio le implica a una empresa tomar medidas. Si es lenta, podría hacer más publicidad o cosas de ese tipo. Por eso se estudia este tipo de cosas.
Entonces yo voy al pizarrón y voy a anotar la expresión, voy a anotar las unidades y vemos cómo resolver este problema. Y el problema se llama tasa de cambio de las ventas de DVD. ¿Tá? Entonces dice, las ventas vienen dadas por esta expresión, 5t sobre t cuadrado más 1. ¿Sí? T está en años, dice. T en años y V, o sea, las ventas, en millones de dólares. ¿Se entiende? Si yo cambio la T por 1, por ejemplo, o por 0, por ejemplo, me dice las ventas que tuvo el DVD en ese año. Por ejemplo, si yo la cambio por 0, fíjense cuánto me da. Y yo pongo 0 acá y 0 acá. 0. Porque obvio, en el año 0 todavía no vendió ninguno. Entonces, obvio que la venta son 0 millones de dólares. Otra cosa importante, si los aclaro porque es importante a la hora después del parcial. Si es un problema que tiene unidades, yo tengo que poner las unidades. Este 0, ¿qué son? 0 millones de dólares. ¿Sí? Son 0 millones de dólares. Esa es la unidad de la venta. No es la misma que la unidad de la tasa. La tasa te da millones de dólares por año. Siempre las unidades de tasas son del tipo de velocidad. ¿Se acuerdan? La velocidad, por ejemplo, se mide kilómetros por hora, metros por segundo. Las tasas se miden siempre relacionando dos unidades, porque una tasa lo que hace es comparar. Acá lo que va a comparar son las ventas por año. Entonces, por más que al principio no hubo ninguna venta, y es normal, la tasa no tiene por qué ser 0 en el tiempo 0, porque la tasa te dice con qué velocidad arrancan las ventas. No te dice la cantidad de ventas. La cantidad de ventas es 0, pero con qué velocidad. O sea, al arranque. Eso es lo que me va a dar la tasa. Entonces, en la parte A, ¿qué es lo que me están pidiendo? Cuando me dicen, determine la tasa a la que las ventas cambian en el momento T. ¿Vieron que no me dice la tasa en un número? Nosotros hemos calculado tasas, pero me dicen en cuál, en 1, en 2, en 3. Cuando a mí me dicen en el tiempo T, si fuera T la variable o si la variable fuera X, lo que me dicen es que encuentre la expresión, no que encuentre un número, que diga cuál es la expresión de la tasa. Y eso es lo que nosotros le llamamos la derivada, la función derivada. O sea, lo que me están pidiendo en la parte A es que averigüe cuánto vale B' de T. Eso es la tasa. La tasa en todo tiempo T. Eso es la tasa en todo tiempo. B' de T. Si me preguntaran B' de, vamos a suponer, la tasa a los 2 años, ¿sí? No lo aclara, pero es la tasa instantánea, ¿sí? La que me están pidiendo. En general siempre vamos a estar trabajando con la tasa instantánea en todo este de acá en más. ¿Tá? La tasa, le voy a poner instantánea para que usted, en el tiempo 2, por ejemplo, eso sería lo que se llama B' de 2. Eso es la tasa en 2. Lo que pasa que es más práctico hallar la fórmula
Y después, si me piden en 2, en 3 o en 4, ustedes lo que van haciendo es, si me piden en 3, por ejemplo, la tasa en 3, hacen B' de 3. Si me pidieran 4, por ejemplo, hacen B' de 4. La idea es encontrar cómo es B', la expresión, y después lo único que hago es la sustituyo. ¿Sí? Diferente a cómo calculábamos la derivada al principio, que calculábamos el límite cuando x tiende a 1, a 2, la calculábamos puntual. Lo que yo no quiero es calcular la puntual, quiero la expresión, la derivada, la función derivada, y después la sustituyo. Vamos a ver si hasta ahí se entendió, porque ahora me voy a poner a charla. Sí. Bien. ¿Los demás, muchachos? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Entonces voy a borrar y me voy a quedar con esto, y les voy a mostrar, si alguno no vio la última clase, como una manera práctica de hallar la derivada usando la fórmula de según la función como sea. Lo que ustedes tienen que mirar para derivar es qué operación están involucradas acá. Y uno cuando mira la función ve que es un cociente, una división, o sea, una función del tipo racional, ¿sí? Polinomio dividido polinomio. Nosotros vamos a hacer de este tipo. O hacemos polinomio solo o polinomio dividido polinomio. A eso no vamos a concentrar hacia el parcial. Polinomio o polinomio sobre polinomio. Y más dificultad que esa para el parcial no vamos a tener. O sea que usted tiene que aprender a derivar el polinomio y el cociente de polinomio. Yo les demostré también el producto, y vamos a usar el producto, pero no es tan común que aparezca el producto. Es más común que aparezca el polinomio y el cociente. Entonces, la fórmula para derivar cociente, la que yo les pasé, hay dos maneras de escribir la fórmula. Yo les pasé la que está en la tabla, ¿sí? Me pareció que es más práctica la de la tabla, por eso me puse a hacer la de la tabla. En la de la tabla dice lo siguiente. Dice, si una función f de x está con el formato u sobre b, cuando uno dice u y b, no son números, son u de x, esto es u de x y b de x. O sea, u de x vendría a ser, vamos a ponerle t acá si no se marean. Si acá dice t, u de t vendría a ser 5t. Y b de t vendría a ser t cuadrado más 1. Lo que pasa es que la fórmula no dice de t, dice así. U dividido b. ¿Cómo se hace la derivada? F'. Y la fórmula es la siguiente. Vamos a ponerla porque tiene un orden. Yo les mostré, me quedaron de dos maneras escritas, pero en la suma, en el cociente no. Derivan la primera, U', y la multiplican por la segunda, sin derivar, y le restan la primera sin derivar y la segunda derivada. Derivan la primera, la de arriba, la segunda sin derivar, la del denominador, y le restan la primera sin derivar y la derivada del denominador. Y esto dividido el denominador al cuadrado. Esta es la fórmula de derivada de la división. La justificación no la vimos porque para justificarlo habría que hacerlo a través de la definición por el límite. Era un poquito de trabajo, por eso lo salteamos. Entonces, ¿cómo se hace para derivar esto? Ustedes hacen así. Una manera fácil es así. Le llaman U a una de ellas, en general le llaman U a la de arriba, y le llaman V a la otra. Y hallan U' y B'. Ustedes podrían no hacer esto al costado, ir directamente al desarrollo. Eso va a depender de la práctica que uno tenga.
En general, en las derivadas, uno se equivoca en las cuentas. Porque las fórmulas las van a tener. Entonces, lo mejor es evitar los errores de cuenta. Porque si encuentran mal la derivada, después cuando sacan las conclusiones les quedan todas mal. Entonces, la idea de hacer esto, el planteo, es para ayudar a no equivocarse. Más cuando uno no tiene mucho tiempo para tener mucha práctica. ¿Sí? Antes, cuando en mi época hacíamos hojas y hojas y hojas y hojas de derivadas. Entonces uno tenía otra práctica. Ahora no tenemos tanto tiempo para eso. Entonces yo les aconsejo que hallen por separado U' y B'. Entonces, ahora, cuando voy a hallar U', solo tengo que mirar 5t. ¿Cuánto da la derivada de 5t? ¿Alguien sabe? 5 solo. 5 soles. Porque ahí estás usando, ¿qué formulita, Luciana, no? Sí, la que trabajamos en el Zoom de hace un tiempo. Que decía K por Que X. decía que KX, el f de X era K, f' de X era K. Ahí va, esa perfecta. Por más que acá la variable se llama t, la fórmula es la misma, es K por X. En la tabla no va a decir t, va a decir X, pero la letra no importa. La derivada de un número por una función de primer grado, por una variable de primer grado así, es el número. 5. ¿Cuánto da la derivada de t cuadrado más 1? Es una suma. La derivada de una suma es la derivada de cada sumando. Entonces tengo que derivar t cuadrado y ahí tengo que pensar cómo se derivaban las potencias. 2t te queda, profe. 2t. Más 0. Más 0. Lo voy a escribir en más 0 porque a veces uno comete el error de poner más 1. Y el 1 derivado da 0. Por eso lo voy a escribir el 0. Por más que ese 0 no precisa escribirse. Uno podría poner que la derivada de esto da 2t. ¿Está? No está mal. Pero lo escribo ahora para que ustedes tengan presente de dónde salió, por qué el 1 desapareció. Aclaro por si alguno tiene duda. La derivada de una potencia, el exponente se bajaba multiplicando y le bajábamos un grado. Por eso pasó de 2 a 1 acá. ¿Está? Esa la tienen que tener bien clarita, la derivada de la potencia. Es la que va a aparecer más. ¿Sí? De derivada de la potencia, bien clarita. Bien. Ahora, ¿cómo se arma B'? Directamente usando la fórmula. Ponen U' por B, o sea, 5 por D, y B, como es una suma, va entre paréntesis. Menos U, que es 5T, por B', que es 2T. 2T no precisa ponerlo entre paréntesis porque no es una suma. Si fuera una suma también va entre paréntesis. Todo dividido V al cuadrado, o sea, T cuadrado más 1 al cuadrado. El denominador siempre se deja como está. No lo desarrollen, no hagan este cuadrado, porque si hacen ese cuadrado, la expresión se complica. Queda de cuarto grado si lo hicieran. Y si les queda de cuarto grado y después la tuvieran que usar para hallarle raíces, no se las van a poder hallar. Entonces, las cosas que están factorizadas, las dejo factorizadas. ¿Sí? O sea que el denominador siempre lo dejan como está. El numerador voy a hacer las distributivas que haya que hacer o las multiplicaciones. Tengo que hacer este por este y este por este. Y después este producto. Entonces, voy a escribir B' y bueno, si alguien lo ve, ¿me se anima a decirme que queda el desarrollo? 5t cuadrado. Bien. Más 5. Perfecto. Menos 10t cuadrado. Perfecto. Muy bien. Una cosa, un error muy común. Yo lo dije en el video. Este menos que está acá
afecta a todo lo que esté acá. ¿Qué quiero decir? Si acá, vamos a suponer, miren, hubiera habido un -1, por ejemplo, no había, pero lo digo para que lo tengan cuidado. Si hubiera habido un -1 acá, cuando ustedes multiplicaban este por este quedaba igualito como dijo Luciano. Pero, ¿qué hubiera quedado acá al final si hubiera estado así? ¿+1? No, no queda +1. Ahí te olvidaste de multiplicar. Ay, caray. Estuviste bien en el tema del signo. Pero acordate que este 5t está multiplicando a todo esto. O sea que vos tenés que multiplicar. Este por 5t al cuadrado, profe. No, tampoco. ¿Por qué al cuadrado? 5T solo. Es 5t solo. Porque la Sí, 5t no se multiplica por 1. por 2t. No, O pero sea, eso lo debería hice. ser. Eso ya lo hice. Me dio esto. Ah, Yo digo, si acá hubiera habido un 1 sí. o un número cualquiera, cuando multiplico este por este, me queda positivo. Por eso estaba bien el tema del signo que dijo un compañero que dijo +1. Está bien que dé más acá. Yo lo voy a borrar porque ese 1 no, lo inventé. Pero lo quiero aclarar que cuando ustedes multipliquen este menos por este menos, acá le queda un más. Y 5t por 1, 5t. Lo aclaro porque el error más común es multiplicar este por este y ponerle un menos, pero olvidarse después de cuando multiplico el otro, de afectarlo por el signo. Un paréntesis que tiene delante un número que es negativo afecta a todo el paréntesis. Tengan mucho cuidado, anótenselo eso, porque es el error más común que uno comete en esta derivada. ¿Sí? Y lo más probable es que alguien lo cometa. Entonces, para no cometerlo, lo anoto de decir, tengo cuidado cuando haga esa definitiva. Tengan cuidado. Bueno, voy a borrar el 1 porque el 1 lo inventé, no existía. Este no tenía esa dificultad. Como siempre, los profesores te ponen cosas con una dificultad distinta y después te las más complican. No sé por qué hacen eso. Bueno. Ahora tengo que reducir esto. ¿Cómo quedaría reducido? -5t cuadrado más 5 Muy bien. dividido por debajo que igual. Ahí va, perfecto. Muy bien ahí. Redujo este con este porque son del mismo grado y el número lo dejó. Ahí ya terminé la parte A. Esto que encontré acá es lo que en la parte A dice determine la tasa a la que las ventas cambian en el momento T. La tasa es la derivada. ¿Sí? Esa es la tasa. ¿Sí? O sea, esto de acá es la tasa en todo T. Porque depende de T. Después que ustedes encuentran la tasa, les van a preguntar algunas tasas en algún valor. ¿Sí? Eso es lo más común. Tengo la tasa y me pueden preguntar algunas tasas en algún valor. ¿Sí? Mismo también, teniendo las tasas en algunos valores, hasta se puede lograr hacer el dibujo de la función con esos datos, un pequeño croquis de lo que le está pasando. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver si hasta dónde podemos. Voy a quedarme con la tasa, voy a borrar hacia arriba y vamos a la parte B. En la parte B me dice, ¿qué tan rápido cambian las ventas en el momento que los DVD fueron lanzados? La pregunta es, ¿qué momento es ese que se refiere?
en el que fueron lanzados. ¿A qué momento se refiere? Al año 1. Ahí va, eso es lo que hay que pensar. El momento en que se lanzan en el año 1, o sea, es un año después. No. No, Momento cero. es el momento 0. Ah, Porque esto se mide en años lo que pasa. Lo lanzo en el año 0, o sea, en el comienzo. Siempre el comienzo, el principio, se lo toma como el 0. Ahí fueron lanzados. O sea que, momento que fueron lanzados, eso sería t igual 0. ¿Qué es lo que me están preguntando? Que yo averigüe la tasa instantánea en 0. ¿Y cómo se averigua? Con esta formulita. B' de 0. O sea que tengo que cambiar por 0 en la tasa, no en la función, porque en la función me había dado 0. Vengo acá, cambio por 0, arriba y abajo. Arriba, vieron que este se va, porque tiene el 0. O sea que arriba da 5. Y abajo me queda 0 al cuadrado 0, 0 más 1, 1, 1 al cuadrado 1. O sea que me dio una tasa de 5. ¿Y qué son esos 5? Son 5 millones de dólares por año. 5 millones de dólares por año, pero no es en cualquier año. ¿En qué año ocurrió esto? En el primer año. Sí, pero acordate que el primero es el 0, ¿verdad? Porque puede ser confuso, ¿viste? Decir en el primero. Del 0 al... Porque no es del 0 al 1, porque es instantáneo esto. La tasa es instantánea, ¿entendés? O sea, en el momento que se lanzan al mercado, sale con una venta de 5 millones de dólares por año. O sea, esa es la proyección de ventas Ahora sí. instantáneas al principio. O sea, esto es en el año 0. O en t igual 0, si querés. Vamos a ponerlo así. En el problema me pide que averigüe ahora en 2, pero yo voy a averiguarlo en 1 también, para que quede un poco más claro. Si me preguntan la tasa en 1, ¿qué significa? Cuando pasó un año desde el momento que el DVD salió a la venta, ¿a qué velocidad se sigue vendiendo al año? Eso es al año, ¿entendés? Porque me dice en el momento justo del año. En ese momento, ¿qué velocidad de venta está teniendo? Entonces ustedes vienen y cambian por 1 ahora. Entonces ponen menos 5, 1 al cuadrado más 5 dividido 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es hacer una cuenta nada más. Lo que tienen que hacerla es con cuidado, no equivocarse. ¿Arriba cuánto me da? 0. 0. Y abajo me da 4. 4. 2 por 2. O sea, 0. ¿Qué piensan que significa esto? Yo lo voy a averiguar en 2, pero vayan pensando, ¿qué significará que haya dado 0? Vamos a averiguarlo en 2. 5, 2 al ¿Que las cuadrado. ventas bajaron?
¿Por qué decís que bajaron la venta? La tasa sí ¿Y bajó, por qué? ¿no? Ah, sí. La tasa sí. Entonces la velocidad de las ventas. La velocidad sí. Ahí va. Si dio 0, ¿verdad? Si una derivada da 0, ¿sí? Acuérdense que la derivada te indica la pendiente de la recta tangente también. ¿Cómo es la recta tangente si la derivada dio 0? Es paralela al eje de las X. Ahí va. Paralela al eje de la C que dijiste, ¿verdad? Sí. Ahí va. Y eso significa, ¿cómo se llama algo que está así? Es horizontal, ¿eh? Horizontal. Y cuando la pendiente dio 5, es una pendiente positiva. O sea que está creciendo. O sea, imagínense, las ventas, no se ve, acá. Las ventas vienen creciendo. Arrancaron a 5 de velocidad. Al año, la velocidad es de 0. Lo que hay que ver ahora, a los 2 años, ¿qué pasa? Si a los 2 años vuelve a dar positiva, es que empieza a ser así. Ahora, si a los 2 años la venta da negativa, la tasa, perdón, va a significar que las ventas empiezan a decrecer. Cuando llegué al 0, ¿sí? Es porque ahí está ocurriendo algún cambio. Si el cambio es que las ventas se están haciendo así, llegué a 0 y empiezan a decrecer, ¿qué sería lo que está ocurriendo ahí arriba? Cuando algo hace así. Llega acá y empieza a bajar. Lo de acá arriba, ¿qué sería? Una meseta. Ahí va. Una meseta, pero como es una meseta que está arriba, se conoce como un máximo. Llegué al máximo de las ventas. Por más que la tasa dio 0, lo que me está indicando la tasa es que ahí, al dar 0, no tiene por qué haber llegado a un máximo si después no empieza a bajar, porque puede haber pasado esto. Puede haber subido las ventas, vienen subiendo, llegué al 0, pero después puede hacer así. O puede hacer así, llegar al máximo. Puede pasar esto o puede pasar esto. Cualquiera de los dos casos tiene una tangente horizontal. Por eso no es tan directo desde que me dio 0 y me pasó eso. En general, digo, en estos ejercicios, yo les pongo valores que ustedes se den cuenta, por ejemplo, 0, 1. Van a ver ahora lo que pasa en 2, para que se den cuenta de lo que está sucediendo. Voy a hacer el cálculo en 2. En 2, ahora vieron que este de acá va a dar 4 por 5, 20. Empieza a dar negativo este, más grande que el 5. Y entonces, al dar más grande que el 5 y negativo, observan que esto siempre va a dar negativo acá arriba. Cuando ponga números más grandes, va a seguir dando más grande todavía. Entonces va a ir dando una tasa siempre negativa. Y abajo, siempre da positivo. Acá va a dar 2 por 2, 4, más 1, 5. 5 por 5, 25. Me va a quedar menos 15 dividido 25. Eso estaríamos hablando de... 15 Menos dividido 0,6, bro. ¿Cuánto? Menos 0,6 me dio. Está. Menos 0,6. Millones. Millones de dólares por año en T igual 2. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces con las ventas? Al principio, cuando empiezan a salir los dividendos a la venta, la velocidad con que salen a la venta es la mayor. Sale con una tasa de 5. En el primer año, cuando llega al final, cuando empieza el primer año, las ventas llegaron a su máximo. Y a partir del año 0, cuando estoy en el año 2,
las ventas están disminuyendo. No es que haya pérdida, porque para que haya pérdida, las ventas tienen que ser negativas. La tasa negativa no quiere decir que hay pérdida. Una cosa es la tasa negativa, otra cosa es la venta negativa. No sé si se dan cuenta la diferencia. Voy a hacer un dibujito acá. Ustedes tienen las ventas y el tiempo. Acá tenemos 0, 1 y 2. Esto que acabamos de calcular no son las ventas. O sea, yo no puedo poner esos números acá, porque son las tasas. Pero sí puedo tener una idea de lo que sucedió. ¿Se acuerdan que recién al principio calculamos cuánto eran las ventas? ¿Cuánto nos dio las ventas en 0? Las ventas. 0. 0. O sea que la gráfica sale de acá. ¿Con qué velocidad sale? Con una velocidad de 5. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene que salir con una pendiente de 5. Este tipo de dibujos que yo voy a hacer no son dibujos que uno hace a escala ni dándole valores correctos. Voy a dar una idea de que salió con una pendiente 5. Una pendiente 5, les doy una idea. Si una pendiente es 1, es 45 grados. Eso es una pendiente 1. Quiere decir que una pendiente 5 tiene que ser más grande. O sea que tiene que salir con una pendiente de 5. Vamos a suponer algo así. O sea que mi gráfico tiene que salir hacia arriba en forma vertical. Así. Cuando pasa un año, ¿qué le pasa a la pendiente? Se vuelve, dijimos, horizontal. Así. Ahora, yo no puedo poner un número acá porque no sé cuánto se vendió al año. Sí lo sé porque lo calculamos, pero no lo estoy pidiendo. Lo que yo sé es que las ventas venían creciendo y llegaron al máximo. ¿Qué pasó a partir de acá? Como en el año 2 la tasa es negativa, quiere decir que está bajando. Ahora, ¿está bajando a la misma velocidad que arrancó? ¿Qué les parece? No, No. ¿Por qué? porque es un número mucho más chiquito. Ahí va. No mires el signo. ¿Está? No, yo miraba el número, no el signo. Ahí va. El número sin el signo. ¿Sí? Se va a cortar, pero entramos unos minutitos, muchachos, si pueden dar. El signo negativo indica que la tasa está decreciendo. O sea, que está decreciendo. Las ventas están decreciendo. Si la tasa es positiva, las ventas están aumentando. Si la tasa es negativa, las ventas están decreciendo. ¿Sí? Pero el número que está decreciendo es más lento la velocidad de crecimiento que la de crecimiento. Entonces, esto va a bajar más lento. Las líneas azules son las tasas. La tengo que hacer con una pendiente más casi horizontal, pero no horizontal.